Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar semana 4 y vamos a trabajar sobre el proyecto integrador titulado Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Si bien es cierto, es una recopilación de toda la información que hemos visto en estas 3 semanas y con este proyecto vamos a culminar nuestro módulo 10. Les manda un gran saludo su asesora virtual, maestra Maribel García Mariscual, que vamos a estar trabajando todo lo que resta del módulo 10 y en especial en esta sesión pues vamos a revisar qué es lo que necesitamos ver y hacer para desarrollar nuestro producto integrador. No sin antes decirles que bueno, en este transcurso del módulo 10, durante estas semanas, pues hemos recorrido sucesos históricos del siglo XX que marcaron el rumbo de la sociedad actual. Nuestros viajes lo iniciamos desde la Segunda Revolución Industrial, pasando por la Primera Guerra Mundial, luego tuvimos un periodo entre guerras para continuar con la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín. Con esto terminamos la gran Guerra Fría y bueno, pues sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias en Latinoamérica? Conocimos algunas dictaduras, también estuvimos dialogando sobre esas transformaciones tecnológicas que desde la revolución industrial hasta el día de hoy han marcado un efecto importante, un impacto en nuestra vida cotidiana. Seguimos haciendo nuestro recorrido histórico y recordamos también que estamos revisando la inclusión, exclusión, calidad de vida y muchos otros temas más que ahorita vamos a entrar ya de lleno a revisarlos de nueva cuenta. Pero bueno, durante esta semana fortaleceremos el conocimiento adquirido durante todo el módulo 10. Por esta razón, pues es necesario que recuperes lo aprendido y lo vamos a dejar todo en nuestro proyecto integrador de esta semana 4. Bien, no sin antes voy a comentarles que tenemos 2 foros. El foro de integración, titulado Orígenes de la Política Mundial Actual. Pues aquí vamos a participar, ¿sí? a participar con nuestras ideas, argumentando cómo se transformó el mundo a consecuencia de los movimientos bélicos, es decir, a consecuencia de todos los acontecimientos históricos que ya estudiamos previo a llegar a la semana 4. También tenemos el foro de aprendiendo y en el foro de aprendiendo también tenemos que participar pues con reflexiones sobre la historia contemporánea, es decir, algunas preguntas detonadoras, por ejemplo, sobre qué tema o sobre qué movimiento bélico encontraste más información, sobre cuál encontraste menos información, cuál se te hizo más interesante, cuál podrías recomendarle a tus compañeros para que se puedan abundar en la información. Ya, también podríamos sugerir algunas páginas para que se puedan documentar mejor y recomendación, páginas de manera oficial, páginas serias de instituciones, donde la información pues sea pues confiable para nosotros. Vamos a adquirir un conocimiento y bueno, pues que ese conocimiento sea confiable, que no sea de dudosa fuente, que provenga esa información de un lado dudoso, ¿no? O de una opinión en particular, o de algún blog, o de algún comentario que encontramos en las redes sociales. No, vamos a utilizar páginas serias, páginas educativas que pertenezcan a alguna institución u organización. Asimismo, tenemos 2 actividades formativas que son
el mundo contemporáneo 1 y el mundo contemporáneo 2. Recordemos que para esto solamente tenemos 3 intentos para poder realizarlo todo al 100%, y también tenemos el foro de autoevaluación. Bueno, esas son las actividades que se tienen que realizar, pero ahora vamos a entrar a la actividad de esta semana, titulada Proyecto Integrador. ¿Sí? Proyecto Integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Como verán ahorita aquí ya en la pantalla, pues tenemos bastantes recursos que recordar, revisar la información para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nos van a pedir? Ahorita vamos a entrar directamente a la página oficial de Prepa en Línea CEP para ver qué es lo que nos están pidiendo para desarrollar este producto integrador. Pero no sin antes decirles que vamos a tener que revisar de manera muy general todos estos recursos, ¿sí? Si bien es cierto, ya los revisamos para poder trabajar en actividades integradoras de semanas anteriores, bueno, pues también hay que volver a revisar para recordar, tener esos conocimientos frescos y poder proyectar nuestras ideas en el trabajo que vamos a desarrollar esta semana. Bueno, el proyecto integrador nos va a servir para realizar una reflexión sobre algunos de los sucesos históricos que han marcado la historia mundial. Y con esto nos va a permitir comprender nuestro mundo actual, ¿sí? Y conocer por qué México está como está, o México a qué desafíos se va a enfrentar. Ok. Sin más ni más, pues entonces nos vamos a la página oficial de Prepa en Línea CEP. ¿Okay? Ya estamos acá y estos son los recursos, que vamos a revisar de manera general muy ligerita. Ya ustedes con calma pues ya tendrán el tiempo de poder hacer sus notas, pero pues la segunda revolución industrial, primera guerra mundial, periodo entre guerras, la segunda guerra mundial, guerra fría, el muro de Berlín, mundo unipolar, dictaduras en América Latina, y bueno, todos estos vamos a tener que revisarlos. Y estas son las actividades formativas que les estoy indicando que tenemos que hacer, y tenemos 3 intentos, al igual que la autoevaluación. Tenemos 3 intentos para poder ejercitarlos al 100%. Abrimos nuestro proyecto integrador y veamos qué son las indicaciones o instrucciones que nos están diciendo. Bien, proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya decíamos que hacer una recapitulación, una reflexión sobre su vigencia y sus aportes en el contexto de los movimientos bélicos, de todos esos procesos en los cuales nuestra historia se ha visto envuelta y ahora nos marca en este mundo actual, en este mundo contemporáneo. El propósito, reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en nuestra vida cotidiana, en lo que enfrenta México. Ok, tendremos que revisar los recursos, si bien aquí los dice, y vamos a entregar un ensayo. Ok, un ensayo. Bien, recordemos que la semana pasada ya entregamos un ensayo, entonces ya tenemos una idea de cuál es la estructura del ensayo. La estructura: título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Es una estructura en la cual ya se ha trabajado, y bueno, en este proyecto integrador pues vamos a tener que utilizar la misma estructura, solamente que nos está cambiando la amplitud, lo grande, lo extensivo que va a ser este documento. Y pues nos dice mínimo 5 cuartillas, pero no nos dice máximo, entonces tengamos la confianza de poner y plasmar nuestras ideas en cuanto a los puntos que nos están pidiendo, sin tener en cuenta esa limitación
de máximo 7 hojas, 8 hojas, no. Entonces, sí nos pide un mínimo, pero en un máximo tenemos carta abierta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos está pidiendo este ensayo o de qué se va a tratar? Bueno, dice, elabora un ensayo exponiendo de manera crítica los siguientes aspectos. Y nos está marcando 5 aspectos: consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu entorno actual. Okay. También tenemos otros cuatro características que tenemos que desarrollar en nuestro ensayo, para lo cual voy a hacer una copia de las instrucciones tal cual y lo voy a poner en un procesador de texto y poder estar ahí agregando información o estarla manejando de una manera más fácil. Se recomienda, bueno, mi recomendación es que estos cinco aspectos que nos están pidiendo desarrollar los tengamos muy presentes en el cuerpo, en el desarrollo del ensayo. Obviamente vamos a ponerle un título, una introducción, pero en el desarrollo, lo que marca el desarrollo, vamos a tener que desarrollar estas 5 características, ¿sí? La conclusión, bueno, viene retomando todos estos elementos de los cuales ya se hablaron en el desarrollo. Obviamente hay que poner nuestras opiniones, hay que redactarlo con nuestras palabras, por muy simples que sean, no importa. Lo importante es que sean tus palabras, que puedas hilar una idea principal con una idea secundaria y que esas ideas al momento de leerlas tengan una secuencia, tengan una lógica al momento de la lectura, que el lector, o sea, nosotros que vamos a leer tu trabajo, podamos entender qué es lo que estás proyectando, qué es lo que nos estás diciendo, es decir, que la frase tenga una coherencia y una adhesión entre la idea principal con la idea secundaria. Okay. Entonces vamos a copiar estas instrucciones, decíamos, y esta parte es nuestro desarrollo. A esto le vamos a agregar una conclusión y bibliografía, y a esto le vamos a anteponer un título y una introducción. Bien, vamos a utilizar ya este documento que tengo aquí. Si se fijan, lo copié tal cual, están las instrucciones tal cual. Y primero vamos a revisar de manera general este documento, estructura y desarrollo del ensayo. ¿Para qué? Solamente para refrescarnos qué es lo que contiene cada parte del ensayo, ¿va? Aunque ya lo vimos la semana pasada, bueno, pues no está por demás darle una revisadita de manera general. El propósito de un ensayo no consiste en encontrar la verdad absoluta, sino en analizar, interpretar y evaluar un tema. ¿Ok? Bueno, en este caso ya vimos los tipos de ensayos. Nosotros comentamos que es un ensayo pues argumentativo, porque vamos a desarrollar argumentos propios, vamos a comentar en qué estamos de acuerdo, en qué no. Es un ensayo argumentativo reflexivo o filosófico. Sí, en este caso reflexiona sobre la razón, las cualidades y virtudes humanas, y en este caso pues ya lo tenemos identificado. ¿Okay? Continuando con la estructura, viene un título, una introducción, desarrollo del cuerpo, conclusión y reflexiones. El título ya lo tenemos, o si no, bueno, se puede sugerir uno. Ustedes pueden generar uno diferente siempre y cuando vaya con el desarrollo, con la información, o sea, tengan una relación. La introducción, pues, de qué es lo que vamos a hablar. El desarrollo son los 5 puntos que nos están marcando. La conclusión viene siendo un concentrado, un extracto de las ideas principales y el mundo actual, nuestro mundo contemporáneo, cómo lo estamos viviendo, a qué desafíos México se está enfrentando, para concluir con las referencias. Si recordamos las referencias, se tienen que
se tienen que poner en orden alfabético y puedes utilizar pues el estilo más común, el más usado, que es el estilo APA. Claro que no es el único, pero pues sí es el más conocido, ¿verdad? Ok, entonces, título debe de ser corto, claro y específico. Introducción es la primera aproximación, si presenta una breve forma de lo que vamos a mirar, de lo que se va a tratar este documento. Luego existe una hipótesis, o sea, no se trata de una idea anterior a la tesis, sino es como lo que nosotros vamos a poder descubrir, ¿no? Lo que nosotros tratamos o creemos que vamos a concluir. El cuerpo del desarrollo son los temas que vamos a desarrollar, son los 5 temas que vamos a desarrollar. Y bueno, pues hay un lenguaje sencillo, claro, ¿verdad? Que sea de fácil comprensión. No tenemos que estar utilizando palabras rebuscadas o palabras científicas que pues no sean de fácil comprensión para el lector. Entonces, las conclusiones, bueno, decimos enfoque, sabemos que es un enfoque filosófico, es un enfoque reflexivo, y conclusiones presenta una recapitulación de las ideas principales que se expusieron en el cuerpo del ensayo para validar las ideas de cierre. Bien, y por último tenemos referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, comentamos, se ponen en orden alfabético y son lo que da sustento a la información que ustedes revisaron para poder hacer su ensayo. Si ustedes tienen alguna cita, hicieron alguna paráfrasis, también aquí hay que ponerlas en la referencia bibliográfica. Y pues son los pasos, estos son los pasos con los cuales nos vamos a poner a trabajar. Plantear el problema, seleccionar y determinar el tema, que ya lo tenemos. Aquí, chicos o chicas, aunque el tema ya está dado, ustedes como autores del ensayo lo tienen que apropiar, ¿sí? No se vale, es que me lo impusieron, es que me dijeron, es que tengo que trabajar con este tema. No, ustedes lo tienen que apropiar como suyo para poder desarrollarlo. Elaboren una hipótesis, busquen la información, ya tenemos los recursos, ya tenemos de dónde buscar información. Vamos a leer, vamos a tomar nuestras notas, y una vez que tomemos nuestras notas, bueno, vamos a determinar líneas de argumentación. Seleccionamos la información más adecuada para poder expresarnos, para poder plasmar nuestras ideas, y si es necesario, bueno, también podremos aquí en esta parte citar algunos argumentos, algunas frases, algunas palabras de otros autores para reforzar nuestra idea o lo que nosotros estamos expresando en ese momento. Elaboremos un borrador, ¿para qué? Para poder visualizar faltas de ortografía. Lo podemos leer en voz alta para ver si tenemos una hilación de ideas, a ver si no de una idea me brinco a la otra y ya quedó ahí confuso. Podremos también pedirle a alguien que nos ayude o nos apoye en este punto 8. Revisan, corrigen y bueno, pues ya tienen que entregar su trabajo al área de tareas de plataforma Prepa en línea C. Una vez que ya recordamos la estructura y qué es lo que contiene cada cosa de nuestro ensayo, pues vamos a revisar el contenido, los contenidos de donde vamos a sacar la información, ¿sí? Entonces, punto número 1, tendremos que hacer un procesador de texto, es decir, abrimos una hoja en Word y vamos a poner hoja de presentación, tu hoja de portada. Recordemos que siempre es importante, o de forma, para presentación, tu trabajo, es importante ponerle tu nombre, tu grupo, al que perteneces, a qué generación, qué módulo es. Puedes complementarlo con alguna imagen que vaya de acuerdo a el tema, ¿sí?
Aquí tenemos ya un ejemplo de, yo busqué una imagen que nos diga el antes y después, porque nuestro ensayo nos está haciendo un recorrido desde la segunda revolución industrial hasta nuestro mundo actual, hasta los desafíos que actualmente México está enfrentando. De eso se va a tratar nuestro ensayo. Entonces, ustedes pueden poner la imagen que deseen, si no quieren, no hay ningún problema, no es un requisito. Pero siempre ayuda, una imagen siempre ayuda a comprender la información. De hecho, desde mirar la imagen me puedo yo dar una idea de lo que se puede tratar lo que voy a leer, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo aquí mi procesador de texto. Bueno, y me dice, bueno, todo esto naranja, antes de subir yo mi tarea, tengo que eliminarlo, definitivamente. Aquí dice, eliminar todo esto naranja. Okay. Vamos a empezar. Primero, bueno, pues ya descargamos el documento PDF y ya conocemos la estructura del ensayo. Bueno, como eso ya lo hicimos, lo vamos a eliminar. Ya sé que tengo que eliminar todo lo que está en naranja. Ya lo tengo. Bien, ahora, recomendaciones. Bien, tipo de letra. El tipo de letra es el Times New Roman o la llamada Arial. ¿Qué tipo o qué tamaño? Recomendación, tamaño 12. Interlineado. El interlineado es 1.5. Jóvenes, el interlineado es entre esta línea y la de abajo el espacio que queda. Ustedes van aquí al área de párrafos, espacio interlineado, y van a poner 1.5 y ya se hace esa separación. Entonces, todo su trabajo tendrá un interlineado de 1.5. Márgenes de 2x2. Aclaro, los márgenes pueden ser 2.5 por 3, 2 por 2, ya depende la solicitud de la persona que esté pidiendo el ensayo, ¿verdad? Entonces puede ser 2.5, puede ser 2.5 por 3, 3 por 3, 2 por 2, ya esto es según como lo pidan, pero el margen 2 por 2 es algo que se puede manejar de manera general y vamos a trabajarlo. Ustedes en la parte de arriba, aquí en su barra de herramientas, tendrán la de insertar, luego diseño, disposición, y aquí en disposición tienen aquí los márgenes y pueden trabajarlo 2.3, 2.5 por 3 o pueden trabajarlo 2 por 2 y ese tendría aquí en personalizado, ¿sí? Vamos a trabajar márgenes personalizados y tiene que ser de 2 por 2. Okay. Aquí ustedes pueden manejar el margen, podremos poner 2 por 2, ahí está. Bien. Le dan a aceptar, que me dice que está fuera de la impresión, pero en este caso como no lo voy a imprimir, no tengo ningún problema. Aquí lo que se me movió fue la imagen. La imagen, ¿por qué? Porque estamos modificando los márgenes que ya previo teníamos, pero sin ningún problema se pueden volver a actualizar. Ok, bueno, entonces, vamos aquí, de preferencia, entonces es tamaño de letra, número 12, interlineado 1.5, los márgenes ya los dimos, ya están, y el tipo de letra es un tipo Times New Roman o Arial. ¿Por qué? ¿Por qué se recomiendan estos? Porque facilitan la lectura. Son los tipos de letra muy claros, entonces facilitan siempre la lectura. La justificación del párrafo. Esta parte de la justificación del párrafo, ustedes seleccionan todo su párrafo y aquí donde dice párrafo, pues se van a justificar. ¿Justificar qué es? Si se fijan aquí en este cuadrito, es que todo quede debidamente alineado, así como está aquí. Si yo le quito esta justificación,
pues entonces me van a quedar unas partes más largas, otras más cortas, pero la presentación de mi trabajo como que no se va a ver así como muy formalito, de buen ver, o sea, visualmente presentable. Entonces lo que hago es seleccionar y me voy aquí al área de párrafos, justifico o alineo, o sea, se alinean las palabras aquí al margen y quedará mucho mejor presentable. Ok, si vamos a hacer citas dentro del ensayo, pues tendrán que ser del mismo tamaño, siempre y cuando no pase de 40 palabras. Si pasa de 40 palabras, entonces tendremos que ajustar márgenes y tamaño, ¿sale? Ok, entonces esta parte ya quedó explicada. Bien, vamos a recuperar, o sea, las actividades integradoras. Ya habíamos dicho que actividades integradoras de la semana pasada nos están ayudando bastante, al igual que los recursos que ya revisamos, que ahorita nada más les vamos a dar una ligera revisión para recordar, para refrescar el conocimiento. Y dice, elabora un ensayo mínimo 5 cuartillas, considerando la estructura de título, introducción, desarrollo, conclusión y referencia. Ok, hasta aquí nos vamos a quedar porque punto 1, recordemos, introducción tiene que ser una parte menor, un 10% aproximadamente, 10-15% del total de mi ensayo. El 70-80%, eso lo voy a utilizar en el desarrollo, que va a ser lo principal. En ese 70-80% yo lo voy a trabajar con las 5 especificaciones que me están pidiendo. Y la conclusión, ahí también voy a poner un 10, un 15% del trabajo que estoy desarrollando, ¿ok? Para que en introducción, desarrollo y conclusión quede mi 100%, es decir, mínimo 5 cuartillas. Recomiendo que para la introducción hagamos de 1 a 2 párrafos, entre 7 y 10 líneas, para poder trabajar la introducción. Para el desarrollo recomiendo que podemos trabajar entre 2 y 3 párrafos por tema, son 5 temas, ¿sí? Entre 2 y 3 párrafos por tema. Y para la conclusión, poder trabajar de 1 a 2 párrafos también, 2 párrafos promedio, está bien para la conclusión. Referencias no va dentro de las 5 cuartillas, entonces hasta aquí tendríamos una distribución de cómo trabajaríamos para nuestro ensayo. Ok, bien. Pues trabajamos con la primera parte que nos está pidiendo título. ¿Cómo está titulada nuestra actividad? Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Si tú gustas, puedes utilizar este mismo título o puedes variarlo siempre y cuando vaya acorde con la información que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo me voy a mi procesador de texto, voy a trabajar con mi título, ¿sí? Entonces ya pasé mi título, pero ojo, dice mi título, dice, ¿por qué el título? Porque el título debe de reflejar el contenido del ensayo, ¿sí? El contenido del ensayo. Entonces, pues de manera que antes de leer el texto, bueno, yo con el simple hecho de leer el título ya me estoy dando una idea general de lo que va a tratar el ensayo, de lo que voy a leer más adelante. Entonces, sí es importante, es de suma importancia que el título sea atractivo o que el título esté relacionado con la información. Un error que cometeríamos es poner título módulo 10, ¿sí? O proyecto integrador módulo 10. Ese sería un título erróneo para nuestro trabajo. Si bien es cierto, vamos a trabajar sobre la actividad del módulo 10, ¿sí?
también es cierto que no es un título que va relacionado con lo que vamos a revisar. Entonces, vamos a tener ahí mucho cuidado para trabajarlo. Bien. Ahora, ¿qué parte sigue? La introducción. En la introducción, ¿qué te recomiendo? Ya lo había dicho, te recomiendo de 1 a 2 párrafos, entre 7 y 10 líneas, ¿sí? Que lleven de 1 a 2 ideas principales sus ideas secundarias. La introducción, habíamos dicho qué es la introducción, de qué se trata. La introducción, vamos a checar de qué se trata. La introducción es parte, esta parte debe suponer aproximadamente un 10%, habíamos dicho 10-15%, de la extensión del ensayo o un párrafo, en este caso por la extensión, que son mínimo 5 cuartillas, podremos trabajarlo sobre 1 o 2 párrafos, ¿sí? Máximo 3, pero cuidando ese porcentaje, que no sea más lo que vamos a poner en la introducción que lo que vamos a poner en el desarrollo, ¿sí? Y bueno, es la primera aproximación del lector. Presenta de manera breve lo más importante del contenido, la organización del texto y la postura al respecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Preguntas. ¿Qué es el documento que vamos a presentar? Bueno, pues yo voy a presentar, en este ensayo quiero presentar mis ideas y demás. ¿Qué vamos a leer? ¿Sí? ¿Y por qué? Ustedes van a hacer en este ensayo una recopilación de la información vista en el módulo 10 de Prepa en Línea SER, con la intención de obtener o analizar los momentos más importantes, históricos, que nos permiten conocer el mundo actual. Ok, ¿verdad? ¿Y cómo estará dividido los temas? Para lo cual, a continuación o en el siguiente apartado de este ensayo, se llevará una relación de los siguientes temas a desarrollar. Ok, bueno, entonces ya aquí nosotros ya tenemos ese primer introducción. Yo como lector ya puedo saber que es un ensayo que te solicitaron en Prepa en Línea SER y el cual vas a recopilar toda tu información, todos los conocimientos adquiridos, y vamos a ver exclusivamente 5 temas. Entonces hasta ahí nuestra introducción quedaría completa, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo, a ver qué nos sale. Bien, podríamos trabajarlo de esta forma. Podríamos ir dándole respuestas sin poner pregunta y respuesta, desde luego. Por ejemplo, ¿qué es el documento que voy a presentar? Bueno, iniciamos con este ensayo. Quiero argumentar que durante el módulo 10 de Prepa en Línea se realizaron varias actividades, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Se realizaron varias actividades que les permitieron conocimientos históricos y bueno, la intención es identificar el origen de las políticas actuales y sus repercusiones en la vida cotidiana. Entonces hasta ahí yo podría, en un cierto ejemplo, dar respuesta a mi primera pregunta. Y luego, ¿qué vamos a leer en este trabajo? Bueno, pues analizaremos. Si se fijan, no tengo que poner la pregunta y respuesta para poder hacer la introducción, sino es que lo sigo como un texto continuo, sin poner pregunta y respuesta. ¿Qué vamos a leer en este trabajo? Bien, analizaremos de manera puntual causas, consecuencias, repercusiones de diversas guerras que se tienen documentadas y nos permiten comprender el mundo. Guerras, movimientos bélicos, procesos históricos. Esto es solamente una idea que ustedes van a tener que pues implementar sus propias ideas según como lo traigan ya proyectado. Entonces esto es así como una guía, una sugerencia, pueden quitarle, ponerle, agregarle, no hay ningún problema, ¿sí? Pero este sería mi primer párrafo y estoy dando respuesta a mis dos preguntas detonadoras. No es que exclusivamente tengan que ser estas, ¿sí? Pero son las que nos podrían ayudar para darnos una introducción.
Entonces, segundo, tercero, ¿cómo están divididos los temas? Si bien es cierto, la introducción nos está indicando que nos da la primera aproximación y luego nos presenta de manera breve lo más importante del contenido y la organización del texto y la postura al respecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, ya sé que es un trabajo tuyo de prepa en línea y que analizaste varias pautas, causas, consecuencias, repercusiones de movimientos bélicos que nos permiten entender el mundo actual. Sí, hasta ahí voy bien, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Yo como lector, ¿qué más? ¿A qué me invitas a seguir leyendo? Ok, entonces la tercera pregunta para dar respuesta sería, en el cuerpo del presente, o sea, ¿cuál es el cuerpo? El desarrollo, ¿sí? El desarrollo del ensayo. Ese es el cuerpo. En el cuerpo del presente se tratarán los siguientes puntos. Y aquí sí, hay que poner los puntos de los temas que vamos a desarrollar. Ok, mira, ok, si sigo leyendo voy a ver las consecuencias sociotecnológicas, ¿verdad? La de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, y aquí puedo, ahí sí, ya poner todos los temas que voy a desarrollar. Entonces, todavía no digo de qué se trata, solamente te sigo invitando como lector a que sigas leyendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque si sigues leyendo te voy a mencionar causas, consecuencias de todos estos puntos, que en realidad es nuestro tema que tenemos que desarrollar, es lo que nos están solicitando en Prepa en Línea C. Bien. Decíamos, entonces, estos 5 temas los tendremos que desarrollar en el cuerpo del ensayo, en la etapa de desarrollo del ensayo. ¿Bien? Vamos a seguir continuando. Entonces ya tenemos aquí, vamos a quitar esta parte. Según vamos trabajando, ya vamos quitando esta parte. Ya hicimos nuestra introducción, entonces no tiene caso tener las recomendaciones que nos están dando. Entonces ya va tomando forma, ¿sí? Ya le tengo el interlineado 1.5, si se fijan, ya está justificado, que quiere decir que ya está de esta manera ya está justificado mi párrafo, que está bien alineadito de cada lado, ¿sí? Entonces, mi introducción ya quedó, ya está. Vamos a seguir trabajando con qué parte, qué es lo que sigue. El desarrollo. ¿El desarrollo de qué? De lo que dijimos aquí en la introducción que vamos a ver. Entonces yo como lector me quedo a seguir leyendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que voy a ver las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, cómo repercuten, o sea, todo esto tú lo vas a desarrollar más en las siguientes líneas. Por eso es que yo, lector, me interesa seguir leyendo. Bien, dice, se recomiendan de 2 a 3 párrafos por tema. Tengo 5 temas. Entonces, promedio puede ser entre 10 y 15 párrafos. Los párrafos entre 5 y 10, entre 7 y 10 líneas que lleven idea primaria, idea secundaria, ¿sí? Bien. Ok. Pues no podremos empezar de lleno, así, las consecuencias sociotecnológicas de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Bien, primero, así, 2 líneas, una línea que nos indique qué es lo que vamos a hacer. Aquí en el desarrollo nos están indicando, desarrollo, es la parte central del ensayo. Vamos a desarrollar los 5 temas que ya nos dieron, ¿sí? Que ya tenemos que hacerlo. Es la mayor parte en extensión, ¿sí? Abarca el 80% aproximadamente, 70-80%, depende el porcentaje que le agreguemos tanto en introducción como en conclusión. Pero esta es la mayor parte del ensayo, ¿sí? Y es fundamental rescatar las ideas de otros autores siempre y cuando vamos a tener que citar de acuerdo al sistema APA. La idea no es hacer un resumen,
La idea es poner nuestras propias ideas, ¿sí? Valga la redundancia de tanta idea, pero aquí no es ir seleccionando información o frases o palabras de otros autores. No, esa no es la idea. La idea principal es que tú te puedas expresar. Recordemos que es un ensayo reflexivo donde tus ideas son las que van a predominar, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a trabajarlo aquí ya. Para esto, pues vamos a tener que hacer así como una línea pequeñita en donde dice, en este párrafo se van a desarrollar varios temas mencionados en la introducción. Así ya no tengo que volver a repetir los cinco temas que voy a desarrollar, para lo cual los enumeraré del 1 al 5 o los voy a poner como A, B, C, D, E, ¿sí? O los voy a poner con viñetas, asteriscos. Ya esas son ideas, vuelvo a decir, ya tú tendrás que poner tu característica a tu trabajo. Y para este tema, pues tendremos que revisar los recursos. Entonces, tenemos que revisar qué recurso. Primero, ya nos sacó, pero vamos a, creo que ya, aquí ya lo tenemos, ¿va? Tenemos que revisar el recurso, segunda revolución industrial. Bueno, ya dijimos que esta comienza a mitades del siglo XIX y trae consigo pues muchos cambios, muchas aplicaciones en cuanto a la química. Se utilizan los fertilizantes, también existen las características de los conocimientos científicos, se aplican en las actividades productivas. El hierro, el acero, el vapor, bueno, se sustituye por la electricidad. Hay el sistema agrícola, el sistema de agricultura se ve beneficiado tanto por los químicos para poder hacer los fertilizantes y demás, ¿verdad? El incremento de la producción agrícola, se necesitaron técnicas de conservación y de refrigeración. Bueno, pues ahí tenemos los avances tecnológicos en cuanto a vacunas, en cuanto a la producción, pero también tuvimos algunos avances en cuanto a la tecnología, ¿sí? En cuanto a la industria. Se desarrolló el avión, ok, pues se desarrolló el avión, sí, pero hasta el día de hoy, ¿qué repercusiones tiene? ¿O qué beneficios? ¿O cómo se ha hecho esa transformación? La locomotora de vapor, se sustituyó por la eléctrica, el hierro, ¿verdad? ¿Cómo se implementa? La producción en masa de bienes de consumo. Bueno, aquí tenemos una gama de información que son los procesos esenciales de la época. La intervención del telégrafo, la búsqueda de acero movidos por el vapor, pero también recordamos qué es lo que nos está pidiendo. A ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo de este tema? ¿Cuáles son las consecuencias sociotecnológicas? Bien, entonces para esto, para las consecuencias sociotecnológicas, ya estamos revisando el PDF Segunda Revolución Industrial. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias que al día de hoy nos están dando? En cuanto a la sociedad, en cuanto a cultura, en cuanto a la industria, la economía, ¿cuáles son esas consecuencias? Entonces, tendremos que revisar todo este material de nueva cuenta o recordarlo porque ya lo tenemos previo en una actividad. Decimos que la burguesía, pues son personas propietarias de las fábricas, transportes, bancos, y bueno, cada vez son menos los que tienen más y cada vez son más los que tienen menos, ¿sí? En cuanto a lo social. Se incursiona también la mujer en el trabajo. Aquí, si bien es cierto, hay derechos laborales, pues nada más en documento, porque en realidad los derechos o los beneficios los obreros no los ven de esa forma. Las pequeñas industrias o los pequeños comercios desaparecen porque
aparecen los monopolios y bueno, pues ellos ponen sus precios como ellos consideran y pues no tienen competencia, ¿verdad? Entonces eso hace que muchos bancos, los bancos regionales, los bancos pequeños, empresas pequeñas, comercios pequeños, desaparezcan, ¿sí? Y por consecuencia pues la economía pues se ve afectada, ¿ok? Y bueno, surgen también los sindicatos por las ideas de Karl Marx que comienzan a difundirse y bueno, pues cada vez hay que exigir más los derechos laborales. Hasta aquí podríamos nosotros tener ya una información para poder trabajar con el desarrollo del tema número 1, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Ok, entonces quitamos esta parte, ya sabemos que recomendación de 2 a 3 párrafos y ya la primera parte lo voy a quitar porque entonces ya tendría yo una idea que después de la segunda revolución industrial se desarrolló la producción química, ¿verdad? Sus fortalezas en la electricidad, el petróleo creció, la siderurgia, los barcos de vapor fueron eléctricos, se inventó el telégrafo, el avión, entonces todo eso cabe mencionarlo en nuestra primera parte, ¿sí? Ahora, ¿podremos continuar? Sí podremos continuar. El transporte y la comunicación cambiaron con la creación de locomotoras y se utilizó la electricidad, ya. Toda esa información la podemos dejar aquí. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? Una segunda parte porque en realidad sí son bastantes inventos tecnológicos que surgen y dan un efecto en nuestra vida actual. La comunicación a larga distancia se hizo posible o fue posible gracias a la intervención del teléfono, el telégrafo, la radio, las vacunas. Recuerden que también en esta etapa las vacunas surgen, o sea, son más accesibles a la población. Por acá las tenemos, aquí miren, tenemos el gráfico de que surgen de alguna forma las clases sociales, la burguesía que poseía mayor cantidad de dinero y bueno, pues algunos otros ejemplos más que nos indiquen cómo repercuten en nuestro mundo actual. ¿Qué beneficios? ¿Cómo repercutieron? ¿Para bien o para mal? Pero ¿cómo repercutieron? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Y de aquí de alguna manera les estoy poniendo, bueno, estas son ideas que también fueron tomadas de algunos trabajos de sus compañeros, desde luego, pero hay información que hay que verificar, igual hay información que ustedes ya traen para poderla plasmar de manera diferente. Es una sugerencia. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto 1. Ok, ¿cuál es nuestro punto 2? Dice las consecuencias, ojo, sociales, políticas, económicas y culturales. Son cuatro tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vamos a tener que hacer mínimo unos tres apartados en los cuales en el primer apartado trabajemos con estos 4 aspectos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, punto y aparte, y en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a trabajar con estos mismos 4 aspectos. Ojo, si aquí dijera O, ¿sí? Si dijera O, a mí me da la pauta de que puedo mencionar estos 4 aspectos tanto de una o de otra. Esa es mi consideración, ¿sí? Si dijera I, diagonal O, ojo, entonces me da la pauta que si quiero hacer de las dos, está correcto. Si quiero hacer de una sola guerra mundial, mencionar estos 4 aspectos, es correcto, porque el I, O me da esa función. Pero ¿qué creen? Aquí solamente nos está dando la I, y la I quiere decir que tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial tengo que manifestar
estos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿sí? Aquí no me da la opción de elegir o Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, no, dices Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, tienen que ser los dos aspectos, ¿sí? Ok, para poder trabajar esta parte, entonces tendremos que revisar nuestros documentos y como documentos déjenme nada más ingresar de nueva cuenta porque ya el tiempo sí se me terminó para poderlo estar trabajando con los recursos, ¿sí? Para poder trabajarlo con los recursos y estarlos visualizando. Bien. Ok. Aquí, chicos, chicas, miren, esta es la primera parte, característica punto número 1. El punto número 2, vamos a tener que revisar Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí, estos tres nos van a dar la información para desarrollar nuestro punto número 2 en el cuerpo del ensayo. ¿Bien? Primera Guerra Mundial. Ok, como Primera Guerra Mundial tenemos aquí fechas, decimos que son movimientos bélicos, conflictos entre 1919 y 1918, participaron los continentes, bueno, los 5 continentes, y cuáles fueron los conflictos, o sea, cuáles fueron las causas, las consecuencias que todo esto trae. Se detona a través de la muerte del archiduque Fernando Francisco de Austria y su esposa, ¿verdad? Se hacen las triples alianzas, o se hacen los dos bloques, esto es para dividir territorios e ir midiendo fuerzas. Intervienen, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las pérdidas humanas, económicas, ojo, aquí ya tenemos consecuencias en los aspectos que nos están pidiendo, ¿verdad? Económico, social, cultural y político. Vamos tomando nota. Entonces, aquí ya podremos tener esta información. Aquí se incorpora a la mujer al mundo laboral, en lo político, bueno, pues Europa pierde protagonismo mundial, pierde poder, pierde territorios, en las consecuencias. En cuanto a lo humano, bueno, se pierden millones de personas y las pérdidas económicas pues son bastantes. Después de una Primera Guerra Mundial, pues viene la reestructuración económica, la recuperación económica. Y se hacen algunos tratados internacionales para tratar de generar la paz, hacer una pausa, que es lo que vamos a conocer como el periodo entre guerras. Esa pausa, ese periodo de años en los cuales todo fue en calma, pero pues solamente fue para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Los tratados internacionales, como son el de Versalles, con qué objetivo se hizo, ¿verdad? Los tratados de Saint-Germain, con qué objetivo se hizo. Entonces aquí tenemos ya la información de la Primera Guerra Mundial. Bien, para la Segunda Guerra Mundial, déjenme checar. No, la Guerra Fría pertenece al punto número 3 y vamos a trabajar. Periodo entre guerras. El periodo entre guerras también lo vamos a recordar así de rapidito. ¿Okay? Es un periodo de reconstrucción en donde se hacen las potencias y surgen también potencias emergentes. Es un periodo entre guerras, inicia pues para finalizar con la Primera Guerra Mundial y este periodo entre guerras termina para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Aquí sabemos que interviene Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, ¿sí? Luego Estados Unidos empieza con sus felices años 20, viene el derroche de dinero, muchos créditos, mucho todo, son felices, pero no se dan cuenta de que viene ahí una devaluación donde la bolsa de Nueva York entra en quiebra y viene el famoso jueves negro. Martes negro, jueves negro, porque recordemos que es un periodo en el cual inicia el martes, inyectan dinero, luego viene una recuperación donde todos piensan que por 1 o 2 días que
todo está muy bien y resulta que el jueves negro llega definitivamente y viene el caos que luego repercute con todos los demás países. ¿Okay? Entonces las crisis económicas en la democracia, que esto da pie a los autoritarismos. Bien, aquí Adolfo Hitler asciende al poder de Alemania, Benito Mussolini en Italia y la Unión Soviética, bueno, la URSS, está Stanley, que son los protagonistas de, ¿qué creen? La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces hasta aquí vamos a seguir trabajando con la revisión de documentos. Permítanme, se supone que son 3 documentos para desarrollar el punto número 2, que es Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí, estos 3 documentos nos van a servir para desarrollar el punto número 2. ¿Sí? Ahora, antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, decimos que inicia en 1919 y termina en 1939, ¿sí? ¿Con qué? Con la Gran Guerra. Aquí tenemos un esquema, un gráfico en los cuales ya nos está identificando los aspectos económicos, políticos, ideológicos, los de cultura, ¿verdad? Y recuerden que sí nos están pidiendo estos datos, entonces vayan ustedes tomando sus notas para que al momento de que plasmen sus ideas en el ensayo queden debidamente estructuradas todos los requisitos que nos están pidiendo. Los conflictos que existieron entre las potencias, ¿sí? Antes de la guerra, ¿qué pasó? Las potencias, Japón se hizo una potencia también económica, ganó territorio. Italia durante la guerra, ¿qué es lo que pasó? Entonces se hicieron una serie de eventos, una serie de eventos muy bélicos, pero también viene la caída del muro de Berlín, y con la caída del muro de Berlín, la muerte de Adolfo Hitler, y la reestructuración de una Alemania, de un país que estuvo dividido por 30 años, un poco más. Entonces, aquí tenemos ya los bloques, los socialistas, capitalistas, la URSS contra Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, pues cada bloque tiene un sistema diferente, capitalista, socialista, aliados, países aliados, diferentes ideologías. Ok, hasta aquí vamos a continuar con nuestro trabajo. ¿Y qué nos pide? Entonces nos pide las consecuencias. Bueno, ya está. Punto número 2. Nos pide las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Estos son los documentos que acabamos de revisar y que se recomiendan para poder obtener la información y poder desarrollar este punto 2. Miren, ahorita los vamos a poner ya de color verde, como diciendo, ya los hicimos, ¿sale? Acá vamos a continuar con nuestra plantilla. Entonces, si ya tenemos la información previa a este punto 2, ¿cómo podría yo empezar? ¿Cómo podría empezar este punto? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico, ya dijimos de qué periodo a qué periodo. En este periodo, ¿qué es lo que aparece? Los 5 continentes participan, se hacen las alianzas, las 7 alianzas. Luego, también vimos que las consecuencias de que todo esto trajo fueron varias, y aquí en la que todas las consecuencias que trajeron fueron varias, aquí es donde ya puedo trabajar, en dividir tanto lo social, lo político, económico y cultural. Entonces, dice, las consecuencias que fueron varias, como son en el aspecto social, si bien es cierto, no lo pongo en negritas ni en rayitas, ahorita lo voy a poner en negritas nada más para que vean cómo podremos, en un párrafo podremos poner de 1 a 2 aspectos que nos están solicitando. Entonces la población europea fue quien más resintió, ¿okay?
Y bueno, ya seguimos. En la clase media, ¿sí? Se vio se vio empobrecida por el conflicto bélico, además surgieron nuevas formas de producción. Todo esto lo podemos también enmarcar en la cuestión económica, ¿sí? Y aquí podremos continuar con nuestro trabajo, pero siempre y cuando respetando los 4 elementos que tenemos que agregar de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Por lo que respecta al área política, aquí ya estoy mencionando otro aspecto del área política, pues fueron los 4 imperios que surgieron y ya están aquí. En Europa se pierde terreno, bueno, la monarquía, se inicia un periodo entre guerras. Bien, aquí podremos continuar nuestro trabajo mencionando los 2 puntos que nos hacen falta, tanto en lo económico como en la cultura, aunque podríamos poner también aquí alguna situación. Por ejemplo, esto también lo podremos ya tener como la cuestión económica, ¿sí? Pero como estamos hablando de clases sociales, pues sí lo dejamos en el aspecto social. ¿Cómo lo podríamos cambiar para el aspecto económico? Bueno, la clase media se vio empobrecida con el conflicto bélico, generando una extrema pobreza, el país se vio endeudado, o sea, utilizando otro tipo de información para poder trabajar el aspecto económico, ¿sale? Entonces, en el punto 2 tenemos 2 puntos que tratar, el de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lo vamos a trabajar aquí? ¿Sí? Puedo yo poner un punto 2.1, que eso me refiere a que no estoy cambiando todavía de tema, porque todavía sigo desarrollando el punto número 2 de los 5 que me indicaron. Entonces, por lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, fue considerado un problema y vienen las fechas, ¿sí? De los impactos internacionales de las gran guerras, ¿ok? Luego, también podremos poner ir visualizando cuáles son los 4 aspectos que tengo que yo mencionar sobre la guerra. Las consecuencias sociales, ok, ¿cuáles fueron? Aquí me puedo soltar con la información, obviamente poniendo mis ideas, parafraseando lo que ya leí, ¿sí? Y también podremos poner en el aspecto político qué es lo que pasa en el aspecto político en la Segunda Guerra Mundial. Aquí la tenemos, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ojo, no debemos, o sea, no se puede, no se recomienda estar marcando con negritas. Lo estoy haciendo para que dentro de los párrafos ustedes estén identificando que ya estoy mencionando los 4 aspectos que me están solicitando, ¿sí? Pero no se recomienda estarlo marcando con negritas, ¿ok? Bien. Guerra Fría, y la creación de organismos, ok, pues así, aquí vamos a continuar y podremos continuar con qué aspectos son los que me hacen falta. Mencionar los económicos y los culturales. ¿De qué? De la Segunda Guerra Mundial. Punto número 3. En el punto número 3, nosotros, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que nos están solicitando a desarrollar? ¿Qué fue lo que dijimos en la introducción que vamos a desarrollar? Dijimos que en el punto 3 van a ser los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos, ¿sí? Derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Bien, pues con la caída del muro de Berlín, yo tengo, para poder desarrollar este tercer punto, tengo que revisar otra vez mis documentos para recordar de qué se trató. Si bien es cierto, recuerdo que el muro de Berlín, hay diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, pues sí tendría que revisar esa parte para tenerla un poco más fresca, ¿sí? Y la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría interviene dentro de este periodo. Dice la Segunda Guerra Mundial, bueno, termina con la intervención de 2 potencias, que son estas, ya habíamos dicho, la URSS y Estados Unidos. Cada quien tiene su sistema capitalista socialista, cada quien tiene sus estados aliados,
se realizaron varios eventos, varios tratados para poder solucionar el conflicto entre ellos. Si hay una división, hay un bloque de poderes, hay avance en la tecnología. Ahora se utilizó la tecnología como las bombas, ¿verdad? Las bombas que fueron explotadas en Japón. También se tienen algunos acuerdos en los cuales intervienen algunos países, pero sobre todo se crean algunas organizaciones para poder invitar, para poder llamar a tener paz, ¿sí? a esa paz que nosotros, pues de la cual hoy gozamos, ¿no? Si bien es cierto, puede haber una guerra, no es una guerra, competencia económica, de ideologías y demás, bueno, ya por lo menos las armas están guardadas por un momento, ¿verdad? Y pues esto es lo que podríamos revisar así a grandes rasgos de la Guerra Fría. Pero también podemos revisar el muro de Berlín, que es otro de los temas que nos están indicando cuál es el muro de Berlín. Y pues aquí tenemos una línea de tiempo muy gráfica también, con los tratados de Versalles. Inicia la caída de la Segunda Guerra Fría, pero también aquí podemos abarcar la muerte de Adolfo Hitler, que también viene a colación con la caída del muro de Berlín. Tenemos la división de Alemania, que por fortuna después, y sin necesidad de utilizar una sola arma, sin necesidad de que haya muertos en ese momento, de utilizar la sangre, se pudo unificar esta Alemania dividida por más de 30 años. Entonces, también tenemos aquí una línea de tiempo muy gráfica, muy visual, para nosotros poder entenderla. Pues hubo muertos dentro de este periodo, hubo muertos, sobre todo los judíos, digo, no eran los únicos, pero fueron los que más abundaron por su ideología, por su forma de pensar, su religión, por su vestimenta, por su cultura, por creer o considerar que no eran una raza superior. Y bueno, hubo campos de concentración, hubo demasiados muertos, que también traen una consecuencia económica posterior. Entonces, para esto nosotros ya revisamos algunos documentos que podremos trabajar. De hecho, ya revisamos la Guerra Fría, caída de Berlín y el mundo unipolar. Ya ustedes lo verán con calma, el mundo unipolar, donde lo tenemos, por acá lo tenemos, en PDF, es un documento en PDF, vale la pena revisarlos, chicos. De hecho, ustedes ya tendrían que tener también muy presentes sus actividades previas a este ensayo. ¿Por qué? Porque de ahí podemos tomar muchas notas. Si entonces el mundo unipolar son las principales potencias, que eran, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética. Seguimos con el tema de Guerra Fría, que se regían por los sistemas capitalistas y socialistas. Y entonces, bueno, pues vienen las crisis del socialismo, y pues igual las crisis, ¿qué es lo que nos depara el dictador Saddam Hussein? ¿Qué es lo que pasa con él? Aquí Estados Unidos se pone como primera potencia mundial, sí, marcando ciertos eventos, marcando cierto poder en cuanto a su dominio, competencia, economía y demás. También hay una crisis capitalista que a nosotros o a los demás países aliados con Estados Unidos pues nos afecta en todo Latinoamérica y en parte de Europa. ¿Okay? Para finalizar, en el siglo XX hubo una rivalidad entre los bloques capitalistas y socialistas, pues cuando este último se desintegró, se crearon dos realidades
socioeconómicas, culturales y muy diferentes que siguen vigentes en el siglo XXI. ¿Okay? Entonces, esa parte la vamos a tener que realizar y revisar en el punto número 4. ¿Sí? Pero ahorita estamos trabajando en el punto número 3 y la idea es que ya miramos estos documentos, ya se revisaron, ¿sí? Pero vamos a continuar con nuestro ensayo. En el ensayo, ¿qué es lo que vamos a poner en nuestro punto número 3? Ya miramos que nos están indicando aspectos sociales, culturales y políticos, ¿sí? Después de la caída del muro de Berlín. Entonces, respecto a los desafíos derivados del nuevo orden global, ¿sí? A partir de la caída del muro de Berlín, se pueden señalar los desafíos sociales. Ok, aquí vuelvo a checar que ya estoy trabajando sobre lo que me están pidiendo, ¿sí? El desafío social en 1919, perdón, en el 19 de noviembre de 1989, Alemania pues derribó sus muros sin accionar arma alguna, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, ya es lo social, pero también vienen los aspectos económicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos que nos están marcando? Voy a continuar. Ajá. En el aspecto cultural, uno de los principales desafíos fue mantener vivos los teatros. Bueno, hay que trabajar en esta área de cultura, el arte, pues hay que impulsar el deporte. ¿Qué fue lo que se hizo en ese aspecto cultural? ¿Sí? En esto dos párrafos. ¿Sí? En este párrafo podemos poner dos características o dos elementos, el social y el cultural, y aquí podremos poner el económico y político, ¿de acuerdo? Entonces ustedes en dos párrafos pueden agregar los 4 elementos que nos están pidiendo en el punto número 3. Y así sucesivamente, chicos y chicas, tratar de trabajar con el aspecto número 4 a grandes rasgos. Ya de manera muy general les comento que lo que nos están pidiendo en el aspecto número 4, ustedes tendrán que revisar los siguientes documentos. Para trabajar en el aspecto número 4, revisen por favor dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense y las políticas emergentes, conflictos territoriales, desarrollo sustentables. ¿Para qué? Para tener una idea de cuáles son los conflictos a los cuales México se está enfrentando, cuáles son esos desafíos. México, ¿qué papel juega en esta situación? ¿Sí? Entonces dice, ¿qué papel juega México en la problemática y desafíos internacionales actuales? Ok, ya vimos todo el proceso de revolución industrial, cómo afecta o cómo repercute en nuestra vida cotidiana. Primera, Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín, las dictaduras latinoamericanas. Y entonces, México, ¿qué papel juega? Entonces ya podremos seguir trabajando nuestro ensayo y podremos decir que México se enfrenta a desafíos internacionales, ¿verdad? Como una relación bilateral con Estados Unidos, por la cuestión de la política y la energética. También podremos decir que se ve en un desafío actualmente como es la pandemia COVID-19, que se han implementado suministros de vacunas gratuitas para toda su población, pero también surgen con esos desafíos de los acuerdos bilaterales entre países y naciones, o las Naciones Unidas. Antes podríamos trabajarlo como el Tratado de Libre Comercio. Ahora han cambiado las siglas, han cambiado las reglas, la cuestión política. ¿Qué compromisos tiene México con la cuestión climática también? ¿Qué compromisos tiene México con ese desafío de la pobreza, la desigualdad? ¿Cuáles son esos desafíos a los cuales México se está enfrentando de manera internacional y qué está haciendo o qué papel juega
para poder contrarrestar, detener o aminorar esos desafíos de manera internacional. Ahora, viéndolo de manera generalizada, el punto número 4, podremos trabajar el punto número 5 ya de manera más concreta, ¿sí? Vamos viendo qué es lo que nos está pidiendo el número 5. Punto número 5 dice, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Bien, si bien es cierto, México juega un papel importante a nivel internacional, bueno, México, ¿qué está haciendo con su sociedad para desarrollar el país? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué lugar vamos? ¿Sí? Y para esto vale la pena indagar un poquito más en algunas otras fuentes de información para que ustedes puedan pues manifestar algo muy similar a esto. Cabe mencionar que todos los datos, algunos están alterados y algunos nada más se tomaron como ejemplo, como referencia, pero ustedes tendrán la oportunidad de revisar con calma su material y revisar sus recursos para poder obtener la información fidedigna, ¿sí? México en la sociedad del conocimiento y en la innovación para orientar el desarrollo del país ocupa un 48, 55, 60, no sé, ¿verdad? Les digo, son números que nada más se ponen, pero que sirven como una idea, nos dan una guía. Evaluando según la ODE, aquí, como es la primera vez que se utiliza esta palabra, vale la pena poner el significado de estas siglas. Bueno, vamos a poner el significado de ODE, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? La O, la C, la D, la E. Entonces hay que poner el significado. Significado, no significado, disculpen. El nombre. Nombre completo de lo abreviado. ¿Qué estoy abreviando? Pues estoy abreviando un nombre, ¿verdad? Entonces aquí sí vale la pena. Si ya de aquí en adelante vuelvo a utilizar esta palabra, ya no hay que volver a poner el nombre completo de lo que significan estas siglas, ¿sí? Pero cuando es la primera vez, sí. Entonces, bueno, pues México, ¿qué está haciendo con esa sociedad de conocimiento e innovación? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De qué manera nos está ocupando? ¿Cómo está invirtiendo? ¿Cómo está invirtiendo para que esto se siga dando y tener un desarrollo en nuestro país? Hasta aquí nosotros quedaríamos con el desarrollo del cuerpo del ensayo. Aquí ya quedarían nuestros 5 puntos desarrollados, pero ¿qué sigue? Todavía no terminamos. La idea es que ya concluyamos con el siguiente apartado. Y vamos a tener aquí que nos dice que la parte de la conclusión debe suponer aproximadamente el 10%, en este caso de 1 a 2 párrafos, cuando mucho. Recuerden que no debe de ser tan extenso. Además, también no vamos a dar respuesta o solución a todo. Presenta una recapitulación de las ideas principales que se expusieron en el cuerpo del ensayo para validar las ideas de cierre. Aquí se establece si las ideas iniciales del autor, o sea, lo que habíamos dicho al final, si se completaron, no se completaron, si se corroboraron. Bueno, todo ensayo debe de tener pues una sección final y para eso es la conclusión. Aquí vienen mis ideas, ¿sí? Si bien es cierto, en el desarrollo también puse mis ideas, bueno, aquí hay que resaltar lo más importante, lo que yo creo, lo que yo considero que se trató, hacia dónde vamos, cuál es ese desafío y cómo lo vamos a enfrentar. Bien, aquí podremos iniciar con la primera parte. Puedo recomendar 2 párrafos. En la primera parte, ¿cuál fue todo ese proceso histórico y a dónde nos llevó? Y el segundo párrafo es nuestros desafíos actuales y cómo los podremos enfrentar. Entonces,
son dos ideas que pueden concretarlas en su conclusión, ¿sale? Entonces podríamos poner, se concluye que el mundo ha tenido un crecimiento y ya. Este párrafo es como concentrar todo lo teórico, los 5 puntos que ya miramos. Dice, ya que sus avances tecnológicos siguen vigentes en nuestra época, aunque algunos o casi todos han tenido mejoras, y ya bueno, ¿en qué tenemos las mejoras? ¿Cómo han venido revolucionando esa técnica, esa tecnología en nuestra vida cotidiana? Y la segunda parte de nuestra conclusión la podríamos dejar en la actualidad. ¿Qué son esas grandes innovaciones, esos retos, esos desafíos en los cuales México se vive al día a día? Nosotros los mexicanos, ¿cómo nos vemos beneficiados o afectados con base a toda esta información que ya tenemos? ¿Cómo podremos entender nuestro mundo actual? Y pues así podríamos terminar en cuanto a conclusión se refiere, solamente 2 párrafos, cuando mucho, ¿verdad? Y la última parte de nuestro ensayo venía siendo la bibliografía. ¿Por qué la bibliografía? ¿Para qué vamos a poner la bibliografía? ¿De qué nos sirve tener una bibliografía? Bueno, pues incluye los datos completos de las fuentes que se consultaron para la elaboración de tu ensayo. Su función es respaldar los argumentos expuestos en el ensayo y le dan objetividad al trabajo. Se colocan en orden alfabético. Es decir, chicos, en pocas palabras, si yo aquí estoy hablando de que la OSD nos está indicando que estamos en el lugar 55 de 75, o en el 48 de 65, o en el lugar que estemos, bueno, esta parte o esta información yo la tengo que respaldar y ponerla aquí en mi área de bibliografía. Si ustedes consultaron algún libro, entonces la manera más usual, decíamos, es el estilo APA, que no es el único. Hay diferentes estilos, pero es la más usual, la más conocida o la que más se trabaja. Podríamos poner el nombre del autor o autores, fecha de publicación, título del artículo, fuente, y si tiene algún enlace electrónico, un DOI, un registro de manera oficial, también se puede poner. En caso para nosotros, para poder consultar o para poder registrar nuestros documentos que revisamos y que los tenemos en PDF directamente de Prepa en Línea CEP, pues lo podremos poner de esta manera, ¿sí? El nombre del autor, en este caso, el año que se hizo el documento, el nombre del texto, el nombre del documento que estamos revisando, si es un archivo en PDF. Si no es en PDF, en este caso les voy a decir, por ejemplo, este documento que tenemos aquí ya abierto, titulado Mundo Unipolar, si es un documento en PDF, aquí nos lo está indicando. Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el dato del muro de Berlín, con la información que estamos trabajando del muro de Berlín, si no es un documento, no lo podemos descargar. Entonces, aquí lo que vamos a poner es en línea, ¿sí? En vez de un documento archivo PDF, vamos a ponerlo en línea. Y bueno, sigue. Prepa en Línea CEP, el país. Si tenemos algún link, aquí se debe de poner, este link no hagan caso al link, ¿sale? Ustedes tienen que poner el link correcto. Y consultado con qué fecha. ¿Con qué fecha se consultó? ¿Sí? La fecha en que tú consultaste este documento. Y bueno, si quieres conocer un poco más acerca de cómo poder citar de manera correcta, ya sea un texto, una fotografía, una revista, una parte de periódico, un libro, parafrasear, si pasan después de las 40 palabras, ¿cómo puedo citar correctamente? Te sugiero también que revises este link, que te va a ser de mucha utilidad.
Y hasta aquí, entonces nosotros tendríamos que revisar nuestro documento, que ya quede sin faltas de ortografía, ya lo leímos, que todo quede de manera coherente, que vayan las ideas principales, que se entienda qué es lo que quisimos decir al lector, que el lector no tenga duda, y quedaría de esta forma, con un título, con una introducción en 2 párrafos, con un desarrollo, esto ya lo desarrollamos, ¿sí? Con un desarrollo en diversos párrafos, porque son bastantes puntos, ¿sí? Pero los vamos marcando desde el inicio. Ya le dijimos a nuestro lector que los vamos a enumerar del 1 al 5. Entonces cada uno lo vamos desarrollando. Aquí tenemos el número 2, el 2.1, luego continuamos con el desarrollo del punto número 3, el desarrollo del punto número 4, ¿sí? El desarrollo del punto número 5, hasta aquí termina mi desarrollo, luego empiezo la etapa de conclusión, en la cual, conclusión, resumo ideas principales, y yo lo parto en 2 partes, en 2 temas, que viene siendo la parte de la idea teórica, hacer todo ese proceso, todo ese recorrido histórico hasta el día de hoy, y la segunda parte, en la actualidad, cómo los efectos se dan en nuestra vida actual, cómo comprendo el mundo actual, cuál es el desafío en el cual nos estamos enfrentando, y también puedo poner alguna posible solución o propuesta, o dar mi recomendación de lo que yo hago para poder revertir, detener o estancar esos desafíos que México tiene desde mi punto de vista como ciudadano, como una participación ciudadana. Posteriormente viene la bibliografía. Ya dijimos que se tienen que se tienen que enlistar en orden alfabético, todo para después guardar mi trabajo con apellidos, nombre, módulo 10, semana 4, proyecto integrador, quedando de esta forma. Así es la nomenclatura con la cual yo registro mi documento para poderlo subir al área de tareas de Prepa en Línea CEP, semana 4. Bueno, chicos, chicas, digo chicos, chicas porque el corazón nunca envejece y todos somos jóvenes, ¿verdad? De alma, de espíritu, de alegría, de todo lo que nos rodea. Todo eso nos llena de emoción y de juventud, ¿sí? Bien, entonces, pues espero que les haya funcionado esta guía de cómo pueden ustedes realizar su proyecto integrador, y cualquier duda que tengan, por favor mándenme un mensajito por correo oficial, desde luego a través de la plataforma Prepa en Línea CEP, y con mucho gusto yo ahí estaré para atenderlos, apoyarlos en este proceso que estamos culminando, nuestro módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.